Buenos días a todos, aleluya. Qué bueno es el Señor. Bienvenido a esta transmisión en el día de hoy, la cual hemos denominado Espíritus Anti-Iglesia. Desde hace unos días estamos en este tema por considerar que muchas veces nosotros estamos viviendo ciertas experiencias en algunas iglesias y no encontramos explicación. Y precisamente revisando con el Señor algunos temas, creímos necesario que pudiéramos desarrollar estos temas en estos días. Y hemos estado hablando de estos espíritus anti-iglesia. Le llamamos espíritu anti-iglesia porque es precisamente lo que muchas veces estamos viendo en algunas congregaciones y muchas veces nosotros, aunque no se trata de personas endemoniadas, pero sí de personas influenciadas. Habíamos estado hablando del concepto de espíritu en 3 niveles. Cuando la Escritura habla, dice que tengamos el mismo sentir, sintiendo una misma cosa, y que esté en un mismo espíritu. Esa palabra es un mismo espíritu. No se está refiriendo de ninguna manera a un demonio en particular. Generalmente cuando la palabra espíritu aparece con E minúscula en algunas traducciones, no está sustantivado espíritu, como en otras ocasiones que la palabra espíritu sale con E mayúscula, indicando que se trata del Espíritu Santo. Pero cuando estamos hablando de espíritus, entonces estamos refiriéndonos primeramente, en primera instancia, a palabra espíritu como el espíritu humano. Y en segundo lugar, también definimos y dijimos que cuando aparece la palabra espíritu muchas veces se está refiriendo a un demonio, un espíritu, un ángel caído, un demonio. Y la tercera es la que nosotros hemos estado haciendo énfasis un poquito, que no se trata de un espíritu demoníaco, se trata de un mover o una influencia o una tendencia. Cuando el Señor Jesucristo iba entrando a cierto lugar, creo que era Samaria, no me recuerdo exactamente, dice que la gente de ahí, de ese lugar, no quiso recibirlo. Y los discípulos se enojaron y le dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Entonces el Señor le dijo, y mirándolo le dijo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? O sea, esa tendencia, esa manifestación, no es que ellos estaban endemoniados y por eso querían que la lluvia de fuego cayera sobre ellos. No, el Señor no estaba tampoco diciendo que estaban endemoniados, sino dijo, ¿qué tipo de espíritu es ese? Y también utiliza la palabra espíritu y ahí lo ponen con E pequeña, E minúscula, indicando que se trata no de un espíritu demoníaco, sino de una influencia o una tendencia. Cuando el Señor dice que estemos en un mismo espíritu, también estamos refiriéndose precisamente a que andemos alineados los unos con los otros en lo que queremos. Pero también cuando una persona está contraria a ese mover, la Escritura hace mención de ciertos nombres de personas que vivieron en el pasado, pero que ahora, en el tiempo presente, después de muchos años, aparecen sus nombres nuevamente, haciendo referencia a esos personajes que en algún momento de la historia le dieron cabida a un cierto espíritu, como iniciando una era muy fuerte de ese espíritu, y es el caso de Jezabel, por ejemplo. Jezabel era una mujer, hija de un rey pagano, se casó con un rey de Israel, Acab, y esta mujer
tomaba precisamente oportunidad porque estaba endemoniada realmente. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, el Señor menciona a la iglesia de Tiatira, dice que tenía contra ella algunas cosas, y entre las cosas que tenía contra ella era que permitía que esa mujer, Jezabel, que se hacía llamar profetisa, profetizara. O sea, quiere decir, cuando hace la comparación y menciona la palabra Jezabel, no se está refiriendo que esa señora o esa persona que se hacía llamar profetisa era Jezabel. O sea, tu nombre era Jezabel. Podía tener cualquier nombre, pero una de las cosas que hizo precisamente es que la refirió, hizo referencia de ella como si fuera precisamente, como si estuviera el mismo espíritu que operó en aquella mujer, estuviera operando en ella. Y por eso hace la relación y la referencia. Bueno, también la Escritura habla en el libro de Judas, dice que han caído déjeme buscar. Han caído ese es Judas, han caído en el camino de Balaam. Mira eso. Han caído en el camino de Balaam. Se está refiriendo a Judas capítulo 1, versículo 11. Dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. O sea, 3 nombres del Antiguo Testamento que son traídos ahora por este escritor nuevo testamentario, refiriéndose a ellos, que algunas personas en el día de hoy han seguido el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? Eso lo vamos a estar viendo, pero por ahora vamos a trabajar un poquito sobre el espíritu de Coré. El espíritu de Coré es un espíritu que amenaza la unidad, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, y la efectividad de la iglesia, porque trae siempre divisiones, sospechas, contienda hacia el líder. Cuando una persona, sea de afuera o de adentro de la iglesia, promueve comentarios, murmuraciones en contra de los líderes con el propósito de desequilibrar y debilitar el ministerio de los Moisés o las Moisesas que Dios ha puesto en cualquier iglesia, esa persona está operando en el espíritu de Coré y eso es una tendencia demoníaca. O sea, quiere decir que está caminando en ese camino. Ahora, una de las características del espíritu de Coré es que le gusta atacar a los líderes. O sea, la misma situación que presentó Coré en el tiempo de Moisés, a veces se repite en la historia en el día de hoy. Y precisamente cuando se repite en la historia, nosotros encontramos que personas están viviendo la misma situación que Coré vivió o que Moisés vivió con Coré. Y la gente no se da cuenta de eso. Por eso es importante evidenciarlo. A los espíritus y su influencia hay que desenmascararlo. Porque si no se lo desenmascaran, operan encubiertamente. Y por esa razón, muchas veces la gente, en vez de enfocarse en contra de ese espíritu, lo que hace es que se enfoca en las personas. Y eso es perjudicial porque no son las personas, nuestra lucha no es contra carne y sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, las regiones celestes. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ser sabios y mirar cómo fue que Moisés obró para contrarrestar esa influencia de Coré. Porque este espíritu, según segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 9, hay algunas cosas que encontramos de las características de este espíritu de Coré, que no solamente le gusta atacar el liderazgo y desestabilizar la unidad del cuerpo de Cristo o de la congregación del Señor, sino que este espíritu tiene unas características y son amadores de sí mismos, o sea, son egoístas, piensa siempre en ellos. Las personas que operan en el espíritu de Coré buscan siempre cómo sacarle provecho con fines egoístas al liderazgo. Son vanagloriosos, soberbios, desobedientes, ingratos, o sea, desagradecidos hasta los huesos, traidores. A esas personas no le importa la confianza que tú le hayas dado y aprovecharán la confianza que tú le has dado para luego esculcar. Gracias a Dios que por eso es que es importante que uno como líder se muestre tal cual es, o sea, tanto en la casa como en todas partes. ¿Por qué? Porque este tipo de personas entran encubiertamente y se dan cuenta de todo. Y si tú eres un líder torcido, prepárate, mijo, porque esa gente va a sacarte todos los trapos sucios afuera, porque son traidores. Traicionan la confianza, traicionan esa confianza que tenían. Dice, resisten a la verdad. Mira qué característica resisten a la verdad, escuchan con oído de contención. Quiero decir que escuchan la palabra no para aprender, sino para contender. A ver, ¿qué de malo dices? El que enseña, o lo que tú enseñas, que incorrecto dice el líder, no para corregirlo en amor, sino con el propósito de criticarlo y lanzar decisiones contra los Moisés. Qué interesante. Este es un espíritu que va a entrar en vigencia en los últimos tiempos, allá está en vigencia. Por eso comienza diciendo a los pastores en los últimos días, y estos son realmente los últimos días, pensando en todo lo que está ocurriendo, como nunca antes está ocurriendo en la historia. Y esto no solo atacan a los líderes, sino atacan a todo creyente que le dé cabida. Aunque el espíritu de Coré se monta mucho más en líderes fuertes, pero si una persona le da cabida, se puede meter un hermanito en su casa y hace la distorsión y opera en el espíritu de Coré en su propia casa. Aunque esa tendencia más contra los hermanos es el espíritu de Caín, que lo vamos a estar viendo. Pero el espíritu de Coré más contra la autoridad, socavar la autoridad, ridiculizar la autoridad. Tiene un poquito hasta del espíritu de Absalón, que también lo vamos a ver, si nos da la oportunidad del Señor. Es importante saber que ningún hombre o mujer que sea apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, por muy ungido y muy carismáticos que sea, puede hacer la obra de Dios solo. O sea, hoy el tiempo de los llaneros solitarios se acabó.
Moisés tuvo a su lado a Aarón, a Josué, a Hur, a Caleb y otros. Elías tuvo a Eliseo y a los hijos de los profetas que le ayudaban. Cristo tuvo los 12 y a muchos hermanos que le ayudaban. Y dice de ellos que le servían de sus bienes. Y si esto fue para con ellos, también para mí y para ti es, indiscutiblemente. Y para cualquier otro que Dios llame a un ministerio, sea hombre o sea mujer, siempre vamos a tener que apoyarnos de las personas que estén a nuestro lado. Por lo tanto, esas personas que necesitan los Moisés, los hombres y mujeres de Dios, que ayudan a ese líder, deben tener la misma visión del líder, para que uno pueda ver, porque no pueden haber dos visiones en un ministerio, pues dice que una casa dividida no puede permanecer. En una casa debe haber una visión. Esa visión es general. Ahora, es importante entender que la visión es una visión macro, donde caben otras visiones, pero que están aportando a esa visión. Este espíritu de Coré opera muchas veces en personas insatisfechas. Oiga eso. En personas insatisfechas. Operan en personas insatisfechas con la visión que Dios ha entregado para que lidere un hombre o una mujer. Y una casa que va a ser, en una casa que va a hacer que los líderes, que va a hacer que los líderes que están bajo el liderazgo de las personas que están bajo ese liderazgo se desarrolle. Una de las cosas que va a hacer que se desarrollen los líderes que están bajo el liderazgo de una persona, de un líder que tiene una visión, es que se alineen con esa visión. Yo siempre he dicho esto, que cuando tú tienes que ayudar a recoger los limones a otros, mientras que tus limones están maduros. Hay gente que quiere recoger los limones de ellos verdes y nunca ayudan a recoger limones de otros. Yo he tenido que participar en recoger limones de otros, mientras que los míos se maduran. Entonces, es importante que entendamos que si no nos alineamos con la visión de un líder, va a ser muy difícil que crezcamos dentro de un ministerio. Cuando un miembro de la iglesia se interesa a conocer cuál es la visión de esa iglesia y de ese pastor y de ese hombre o mujer de Dios, esos miembros pueden estar seguros. Puede ser hasta un nuevo convertido. Van a crecer y a desarrollarse más que otros que no saben cuál es la visión que está al frente. Si hay una cosa, y voy a ir terminando, si hay una cosa que yo considero que me produjo a mí éxito en las naciones y lo que está pasando en el día de hoy, que varias personas de alguna manera están viniendo y están sometiéndose al mentoreo y al direccionamiento ministerial y consejería apostólica, es porque un día yo desistí de mi propia visión. Quien fue mi padre espiritual que partió ya con el Señor,
siendo yo uno de los últimos que llegó, sabes que antes estuvieron otros hombres liderando la misión nuestra. Y aunque ellos estaban liderando, yo siempre estaba sirviendo. Yo siempre serví detrás de bambalinas. Hasta que me tocó asumir la responsabilidad de liderazgo. Pero sabes, muchos de ellos habían sacado a mi padre espiritual, que era el fundador de la iglesia, lo habían sacado, lo habían puesto a un lado. Decían, ya ese viejito ya terminó su tarea aquí. Pero cuando eso pasó, muchos de ellos comenzaron a claudicar y llegó el balón hasta de mí. Y sabes, yo llamé a mi padre espiritual, lo traje de vuelta a Estados Unidos, pagamos sus tiquetes y duré con él. Yo recuerdo que en un viaje en Corozal, era acostado en una hamaca y yo sentado, por 8 horas hablamos y escuché cuál era la visión que Dios le había dado. Y una de las cosas que Dios le había dicho a él, decirle, mira, yo te he llamado a ser padre de naciones, porque yo le preguntaba, ¿cuál es tu sueño frustrado? Y él decía, Dios me habló en cierta ocasión que yo sería padre de naciones y yo no he visto eso. Y ese día yo tomé la decisión de bajar las banderas de mis propios sueños y decirle, sabes, yo quiero absorber esa visión y yo voy a trabajar para que tus sueños sean cumplidos. Cuando tú trabajas para los sueños de otros, otros trabajarán para los sueños tuyos. Cuando tú trabajas para la visión de otro y haces tu propia visión, esa visión de ese hombre o esa mujer de Dios que es tu Padre espiritual, te puedo asegurar que no hay forma que tú fracases. Hay personas que no entienden, que dicen, yo voy a hacer lo mío, pero no saben que un padre desarrolla una visión y una plataforma para dejar herencia cuando es padre. El de los padres es dejar herencia para los hijos. Entonces un hijo que no entiende que el padre está trabajando para dejarle herencia y dice yo voy a hacer lo mío, no está entendiendo es nada, porque eso que el padre está haciendo y que él está rechazando es la herencia que él está construyendo. Solamente aquellos que empujan esa visión y la hacen suya podrán ser considerados para ser depositarios, así como lo fue Isaac, que aunque Abraham tuvo muchos descendientes, no a todos le llamaron hijo, porque dice, en Isaac me será llamada descendencia. Entonces, solamente aquellos hijos que asuman y absorban la visión de los padres, sean los padres biológicos, sean los padres, hay padres que no tienen visión, lógicamente. Pero si tu padre no tiene visión, entonces tú tienes que ayudar a tu padre, porque te cuento una cosa, con relación al concepto de paternidad, yo me senté la antepenúltima vez que mi padre espiritual vino, y desayunando le compartí, porque él decía, yo creo que ya yo terminé mi tarea. Yo decía, no, aunque tú no hagas nada ahora, tú eres un referente de algo que pasó, de algo que Dios quería hacer. Tú eres un referente. Y ahora tú eres una inspiración, aunque no hagas nada. Porque los padres tienen diferentes etapas, al punto que llegan a no hacer nada, pero son referentes y son inspiración por su carácter, por su dedicación, por su seriedad, por su santidad, por no claudicar frente a las circunstancias y a las necesidades. Entonces se convierte en un padre desafiante, un padre inspirador. Y eso le compartía yo a mi padre espiritual. Y él dice, wow, yo nunca lo había visto así. Y aunque vengas a las convenciones y no prediques, para mí es suficiente porque tú eres como un escualizador de lo que estamos haciendo.
Porque ¿quién? Hay gente que no tiene nadie que le diga esto está bien o esto está mal. Porque son casasolas, no se someten a nadie, no tienen mentor, ¿ve? Porque han operado en el espíritu de Coré. Entonces, esto es una de las cosas que yo considero en el Señor que me ha dado a mí una gran bendición para poder estar en autoridad. Señores, creo que vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días porque vamos a tocar también el espíritu de Absalón, el espíritu de Caín, pero tengamos mucho cuidado de ese tipo de personas que vienen a meterte cizaña para que tú comiences a generar sospechas de tus propios padres espirituales o tus propios padres biológicos. Ten mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esos pueden estar influenciados por el espíritu de Coré. Señores, soy el apóstol Juan Carlos San Juan y esto es Fundamento Bíblico. Le quiero pedir un favor. Tenga usted la amabilidad de entrar a mi canal de YouTube y suscríbase. Suscríbase, denle un clic a la campanita y así usted sabrá cuándo estaremos transmitiendo por YouTube en vivo. Pero necesito mil suscripciones con el propósito de transmitir por móviles a través de este canal. Dios le bendiga ricamente. Nosotros aquí vamos a continuar orando.